Saludos, hermano, que Dios les bendiga. Nuevamente estamos, por la gracia de Dios, reunidos con la intención de glorificar su nombre, de alabarle de manera congregacional. Agradecemos siempre a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y nos permite estar aquí. Hoy vamos a continuar con el estudio de su palabra, lo que se inició ya hace un buen tiempo, que es el estudio sobre la vida sobre la carta, la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Y todos estos domingos hemos estado estudiándolo y hemos estado viendo todo lo que el apóstol le escribió a sus lectores de esa época y hemos ido aplicándolo a nuestras vidas. En las semanas anteriores, lo que es por allá, por el inicio del capítulo 2, desde su verso 4, comenzó el pastor Durán hablando sobre lo que Pedro, estudiando sobre lo que Pedro presenta a Jesucristo, esa metáfora que Pedro hace de Jesucristo como la piedra angular de la construcción, la piedra angular sobre la cual la iglesia de Cristo ha sido edificada. Y habla de Cristo como piedra angular, de Cristo como piedra viva, de Cristo como esa piedra viva a la cual nosotros los creyentes, a los cuales también Él llama como piedras vivas, involucrándonos así en esa vida que Cristo tiene como piedra, ya que estamos tan cerca, dando una intimidad con Cristo y nos llama y nos considera a los creyentes como piedra viva. Somos vivos, tenemos vida porque Cristo nos ha dado vida, porque Él es el dador de la vida. Y a la vez, en esa misma metáfora, nos hace partícipe de ese ministerio de Cristo, que es el ministerio de la salvación. Luego, verso 9 hasta el 10, el hermano Rubén estuvo hablando y siguió presentando a los creyentes, a la luz de lo que Pedro explicaba, como una familia, un linaje escogido por Dios, que a Jesús, por sus méritos, por los méritos de Cristo, Dios nos adoptó como sus hijos. Y esto nos hace a nosotros entonces ser coherederos de esa herencia que Dios ha dejado, que Dios tiene para su Hijo. Somos adoptados, entonces compartimos con Cristo el mismo Padre. Somos una familia, fuimos hechos sus hijos. También nos habla y nos muestra a los creyentes, lo sigue mostrando como una nación santa, que habita en una tierra que no es la suya, por lo tanto, que es una tierra en la cual nosotros como creyentes somos peregrinos, somos extranjeros, no estamos en nuestro lugar. Y nos muestra también como un pueblo que tiene una misión. Somos una nación santa, un real sacerdocio, un real linaje escogido para anunciar las virtudes de Cristo. Y esas virtudes de Cristo las vamos a anunciar a través de la predicación del Evangelio. Y eso involucra también una forma de vida. Durante toda la carta que hemos visto, todo lo que hemos visto de la carta, siempre hay un énfasis, un llamado a vivir la santidad, a modelar una vida santa, a demostrarle al mundo que somos diferentes a ellos, que las personas, los no creyentes, puedan ver en nosotros la obra redentora de Cristo. Y a través de ver esas buenas acciones de nosotros, ellos puedan glorificar el nombre de Cristo. En el verso 12, del 11 al 12, y en los versos 11 y 12, ya se utiliza el término directo de extranjeros y peregrinos. Dejado en esta tierra, como dice, somos peregrinos y extranjeros que estamos en esta tierra con una función, con una encomienda.
Y esa encomienda es mostrar a Cristo, que las personas a través de nuestra conducta vean a Cristo sin importar que estemos en una sociedad corrompida. Al entrar hoy a lo que es el verso 13 hasta el 17, vamos a seguir viendo esto, y por eso quería dejar claro que en nuestra mente quede presente que somos piedras vivas, que estamos involucrados en el ministerio de Cristo, ese ministerio de salvación de Cristo, que somos un linaje, que somos una familia, que fuimos escogidos por Dios y fuimos escogidos para anunciar, y nos ha dejado todavía aquí en la tierra, para que nosotros anunciemos sus virtudes, anunciemos su salvación y seamos una especie de sacerdotes que están involucrados en el proceso de llevar la palabra de Dios, para que a través de la palabra de Dios las personas puedan llegar a Cristo. Y llevar la palabra de Dios, pero también tener una conducta digna de esa palabra que predicamos, de esa palabra que estamos llevando. En el verso, en Primera de Pedro, que es el que nos vamos a enfocar ahora, vamos a iniciar entonces una forma de conducta que Pedro hace un énfasis, que es la sumisión. Vamos a hablar de lo que es la sumisión ante los gobernantes, sumisión ante nuestros jefes, en nuestro trabajo, sumisión en nuestra familia y sumisión en lo que es la persecución. Esto va a llegar hasta el capítulo 3, llegando allá hasta el verso 17 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Vamos a estar viendo estos puntos de la sumisión hasta el 17 al 22 aproximadamente. Hoy, como dije, nos vamos a enfocar en Primera de Pedro 2, desde el verso 13 al 17. Y esta porción de la Biblia nos dice lo siguiente: someteos por la causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a autoridad, o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios de misericordia, Dios de gracia, bendito eres, Señor, y grande eres sobre todos los reyes. Tú eres el Rey, tú eres el Dios soberano, Dios, y tú eres el que hace que todo ocurra en esta tierra, tú eres el que controla todo. Por eso, Dios, es que descansamos en ti, descansamos en tu soberanía, descansamos, Dios, en la plenitud de tu sabiduría, que todo aquello que ocurre en nuestras vidas será de bendición para nosotros y será para que tu nombre sea glorificado. Pedimos, Dios, que tú te glorifique a través del estudio de tu palabra en el día de hoy, Señor, que tú seas llevándonos, Dios, entendimiento a través de la obra de tu Espíritu Santo, que lo que estudiemos hoy, Señor, sea transformador, sea una chispa, Dios, en nuestras vidas, que nos estimule a servirte cada día más y nos estimule, Dios, a vivir en coherencia con tu palabra. Permite, Dios, que podamos entender tu palabra, permite que tu palabra pueda ser expresada con claridad y que tu Espíritu Santo obre en ella, Dios. Gracias, Padre, por el privilegio de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de avanzar y entrar, vamos a recordar que cuando Pedro escribe esto que acabamos de leer, que él está pidiéndole a los lectores, a los creyentes, que por la causa del Señor se sometan a toda autoridad. En el momento que Pedro está escribiendo esto, quien gobernaba, el gobernador de ese momento era Nerón. Y Nerón realmente no era un emperador, no era un gobierno ni justo, ni bueno,
ni con una decisión, ni con una actitud que era pro la justicia. Tenía muchas complicaciones, realmente era un mal gobernador. Era muy autoritario, incluso la historia habla de que él llegó al poder a ser emperador a través de movimientos no muy legales, sino de propuestas y cosas que hizo que no eran legales. Es decir, no era un gobierno bueno, no era un gobierno justo, no era un gobierno que estaba a favor de la comunidad y procuraba impartir justicia en la comunidad, sino todo lo contrario. Era autoritario y era injusto. Entonces, en ese ambiente y ese grupo de hermanos que está leyendo, estaban sufriendo la persecución de ese gobernante, estaban sufriendo la persecución de los gobernadores, de la persona que él había asignado para que sirvieran de justicia al pueblo. Entonces, en este ambiente, viviendo esta circunstancia, es que Pedro le dice a sus seguidores: miren, piedras vivas, hijos de Dios, que están para cumplir la voluntad de Dios y llevar su mensaje, sométanse a la autoridad de Cristo. Y es muy importante porque en el verso, en el 12 al 11, también habla de lo que es el desechar la maldad, desechar la vida de la carnalidad. Y esto que Pedro le está pidiendo que ellos hagan, si nosotros, si ellos mismos que leyeran y nosotros hoy en día no desechamos la maldad en nuestra vida, no procuramos vivir bajo la guía del Espíritu Santo, va a ser sumamente difícil, prácticamente imposible que nosotros podamos cumplir con esto, porque hay muchos factores que influyen en este punto. Al iniciar diciéndole someteos, así inicia la Biblia de las Américas. La Reina Valera inicia por la causa del Señor, sométanse, y aquí inicia someteos por la causa del Señor. Entonces, el someterse era o es un mandato o algo que se utilizaba mucho en la milicia, que era de someterse de manera voluntaria a la autoridad superior. Y eso es lo que Pedro le quiere decir. Este someterse implica que ellos debían someterse a la autoridad, pero de manera voluntaria, no forzado ni obligado. Implicaba una sumisión absoluta a la autoridad. Y es claro también que hay que entender que cuando hablamos de sumisión, cuando lo veamos en los próximos puntos también que se van a tratar la sumisión no significa que seamos menor, no significa degradar a nadie. El hecho de que yo sea sumiso y me someta, no es que yo me estoy degradando ni estoy diciendo que esa autoridad está por encima de mí. Si somos hijos de Dios, hijos del Rey, si pertenecemos a ese linaje, a ese sacerdocio, no puede ser que una autoridad humana esté por encima de nosotros o tenga más valor que nosotros. Delante de los ojos de Dios, ¿qué es lo que importa? Nosotros somos más que cualquier gobernante porque somos sus hijos. Pero esto, Pedro dice, aunque sean el linaje de Dios, aunque sean hijos de Dios, sométanse a los gobernantes. No se aferren a ningún orgullo, sino que sean sumisos y háganlo de buena voluntad, háganlo de buena forma, háganlo por decisión propia, porque eso no quiere decir que ustedes sean menores que los reyes de esta tierra. Jesús se describe a sí mismo también con un criterio de una persona sumisa. Él se sometió al Padre, él fue sumiso ante el Padre. El Hijo sometió al Padre y el Espíritu Santo se sometió al Hijo. O sea, esto es algo que viene, el someterse, el ser sumiso, es algo que viene relacionado incluso con la misma Trinidad. Y el llamado, como dice en Efesios 5:21, que dice sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. El someterse es una característica de la vida que es llena del Espíritu Santo.
Es un asunto de yo me someto a mi hermano y mi hermano se somete a mí. Yo soy sumiso ante mi hermano y mi hermano es sumiso ante mí. Entonces mantenemos la misma igualdad. No hay uno superior ni hay uno menor, sino que todos somos iguales. Todos estamos sumisos en el amor de Cristo, en el temor de Cristo. Entonces, someterse a la autoridad no es degradarnos. Someterse a la autoridad no significa que seamos menos que ellos, sino que somos obedientes a un mandato de Dios y copiamos aquello que Cristo hizo y nos mostró. Luego dice, por la causa del Señor. Esta causa del Señor lo es todo para nosotros. La causa de Cristo es el motivo de nuestra vida. En Corintios, Pablo dice que entonces ya que sea que coman o lo que beban, o lo que sea que hagan, cualquier cosa que hagan, hacedlo todo para la gloria de Dios. No importa lo que estemos, no importa lo que hagamos, todo lo que hagamos es por la causa de Dios, es para la gloria de Dios. Entonces, toda institución humana, nos vamos a someter a las instituciones humanas, sea el rey, tanto a los gobernantes que el rey manda a que gobiernen, a que controlen, a que hagan cumplir las leyes que él ha hecho. Nosotros debemos someternos a esa autoridad, porque la autoridad del rey, del presidente o del gobernante, de jueces, de todos ellos, tiene una función, es la de crear leyes y procedimientos que garanticen un estado de justicia, bienestar para los habitantes del pueblo al cual ellos están gobernando. Crear una sociedad estable que mantenga tanto el orden civil como el orden social. La prioridad de los gobernantes, la intención de los gobernantes es ser pro el pueblo, pro la nación, que todos reciban lo que merecen. Si usted es una persona que vive acorde a la ley, entonces esa ley lo ayuda a usted a estar tranquilo y a estar en paz. Si usted es una persona que va en contra de la ley, pues la misma ley le juzgará y le castigará. Es decir, como dice, él envía gobernantes para que castiguen o premien o den honra a aquellos que hacen bien, castigo al que hace el mal, honra al que hace el bien. Para eso es que Dios pone los gobernantes, por eso es que Dios ha permitido gobiernos y gobernantes en lo que es la tierra. Esta idea de someterse a los gobernantes también es una idea, es una enseñanza que que la vemos en el apóstol Pablo. Romanos 13, desde el verso 1 hasta el 7, establece lo siguiente, dice, sométanse a todas las personas, sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. También esta misma idea se ve en Tito 1:3, del 1 al 2. Dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a todas buenas obras, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando a todo mansedumbre para con todos los hombres. Aquí el término no sean pendencieros es una persona, el pendenciero es una persona que está dado al pleito bajo el contexto bíblico, no es el pendenciero que nosotros vemos que siempre está viendo y está en todos los lugares como buscando investigar y saber lo que está ocurriendo. No, aquí el pendenciero es una persona que es dada al pleito, que le gusta la violencia, que reacciona siempre con agresividad y esa agresividad lo lleva a contacto físico, agresiones físicas. Por más que el gobierno no esté a favor de lo que nosotros creemos que debe ser, nosotros no debemos involucrarnos en la desobediencia, sino que debemos respetar al gobierno. No podemos permitir, hermanos, que convicciones personales o partidarias
nos lleven a tomar actitudes que nos lleven esa actitud a demostrar una desobediencia ante Dios. Recuerden, imagínense, una persona, un hijo de Dios, que Jesús mostró ser sumiso, Jesús mostró que era respetuoso de las leyes impuestas por el emperador en el tiempo que él vivió. Nosotros entonces, hijos de él, discípulos de él, no podemos ser diferentes a él. Una actitud diferente a la de Cristo, una actitud que no demuestre amor, mansedumbre, entonces nos convierte en una persona no grata en la sociedad, no nos deja llevar un buen testimonio de lo que Cristo ha hecho, no marcamos la diferencia entre nosotros y aquellos no creyentes. Y recuerden que debemos de ser testimonio entre los creyentes, ser ejemplo ante ellos, que nuestra forma de vivir, nuestras buenas obras sean motivos para ellos glorificar a Dios. Pero si nosotros diríamos, bueno, ¿y qué pasaría entonces si el gobierno decreta normas o leyes que vayan en contra de lo que son los principios de Dios? Bueno, si el gobierno hace eso, nosotros tenemos una simple respuesta, y esa respuesta la podemos ver en dos ocasiones. Primero, cuando los discípulos fueron en Hechos 2, 5, 27, 29, cuando los discípulos fueron traídos al grupo, nos da el relato que al ser interrogado y ser cuestionado, dice el texto literalmente, cuando lo trajeron, lo presentaron al concilio, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora, habiendo llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces Pedro respondiendo, y los apóstoles dijeron, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios, a los hombres, antes que a Dios. En esta circunstancia, en este relato, a los discípulos lo habían llamado y le habían prohibido hablar de Cristo, le habían prohibido enseñar en el nombre de Cristo. Ellos siguieron predicando. La autoridad de ese momento estaba dictando una norma, una ley que va en contra de la ley y la norma, el mandato que Cristo le dio de ir y predicar por todas las naciones, hacer discípulos en todos los lugares. Aquí la ley va en contra. Ellos no obedecieron la ley. Vuelven y lo llaman y le dicen, no le dijimos que dejen de predicar en ese nombre, que dejen de enseñar en el nombre de Jesucristo. Y ellos responden diciendo, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Ellos prefirieron obedecer a Dios. Y esa es la misma actitud que nosotros debemos de tener. Si el gobernante o los gobiernos comienzan a determinar normas y leyes que vayan en contra de las leyes de Dios, que sean opuestas a las leyes de Dios, entonces nosotros claramente vamos a desobedecer al gobernante, vamos a desobedecer las leyes terrenales para obedecer las leyes divinas. Nunca, nunca una ley divina va a estar por debajo de una ley terrenal. Siempre primero es la ley divina, el mandato divino, no el mandato terrenal. Entonces, si llega el momento en que tenemos que decidir entre las leyes que ha puesto el gobernante terrenal o la ley que ya Dios ha dejado establecida, claramente, hermano, obedecemos a Dios sin importar cuáles sean las consecuencias. Las leyes, hermanos, de la tierra están para regularizarnos aquí, pero nosotros no podemos ni abandonar a Dios para seguir a los hombres. No podemos dejar de continuar glorificando el nombre de Dios en obediencia a su palabra para rendirnos ante las autoridades terrenales. Luego, el texto continúa diciendo, en el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Desde el verso 11, Pedro viene tratando sobre
y que el pueblo calumniaba contra los creyentes. En ese entonces a los creyentes lo acusaban de muchas cosas. Si nos vamos, hermanos, desde lo que es el verso 11, los cristianos de esa época eran acusados y calumniados desde el emperador, por los gobernantes y por las personas del pueblo. Lo acusaban de ser idólatras, lo acusaban de ser carníbales porque comían el cuerpo de Cristo, lo acusaban de ser paganos, los judíos también lo atacaban por la creencia, porque creer en Cristo Jesús iba en contra de todas las demás creencias, iba en contra del judaísmo, también iba en contra de las religiones de los romanos, las religiones de los paganos. Entonces todos estaban encima de ellos y los calumniaban. Había un mal en contra de lo del pueblo de Dios. Entonces aquí lo que hay, el punto clave es que el mal, hermano, no puede ser vencido con el mismo mal. El mal va a ser vencido es con el mismo bien. Si los gobernantes y la sociedad corrompida no cumple con lo que Dios espera de ellos, no cumple con las normas que Dios ha establecido para que ellos cumplan y están actuando según la verdad, nosotros no vamos a ser igual que ellos. Vamos a hacer todo lo contrario, nosotros nos vamos a ajustar a las normas de Cristo, vamos a hacer lo que Él nos manda, porque la maldad de los hombres es pasajera, es por poco tiempo, no va a perdurar por toda una eternidad, pero el bien de Cristo, el bienestar que hay en Cristo sí será eterno y perdurará por una eternidad. Y esa eternidad que Dios nos ha prometido y que nos ha hecho coheredero con su Hijo, que es Cristo Jesús, no va a ser completada y vamos a ver esa herencia ya finalizada, completada, entregada de manera formal, cuando Cristo sea glorificado. Cuando Cristo ya regrese, entonces completará todo y el mal de los hombres desaparecerá, pero el bien de Dios continuará por toda una eternidad. La voluntad de Dios es que nuestra obediencia a Él sea vista por los demás a través de obras de bien. Que los insensatos que nos critican, que nos acusan, no tengan argumentos válidos, hermanos, sobre nosotros, sino que tengan que aferrarse a calumnias y a mentiras. Y si nos calumnian y hablan mentira de nosotros y nos enjuician y nos castigan de manera injusta por serle obediente a Dios, gracias a Dios, porque eso entonces nos convierte en bienaventurados. Bienaventurados porque por su obra, por su causa, estamos siendo castigados, estamos siendo perseguidos de manera injusta. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos piedra viva que estamos involucrados en un proceso, en el plan de salvación de Cristo. Ese plan de salvación de Cristo va a ser completado y ejercido por nosotros a través de la predicación de su palabra y a través de la vida, a través de la obra que nosotros reflejemos. Y con esa obra, hermano, es que nosotros vamos a vencer el bien. Dice que la voluntad de Dios es que por el bien que nosotros hagamos, por las buenas obras que nosotros hagamos, producto de esa salvación que hemos recibido, sea suficiente para callar a los demás, callar a aquellos que calumnian de nosotros. No es el levantar más alto la voz que ellos, ni argumentar, ni discutir, ni pelear, ni convocar a una guerra civil, ni nada de eso. Es mantenernos haciendo el bien a pesar de lo que la sociedad esté haciendo. El mal será vencido con el bien. El mal no será vencido con el mal. Luego, ya en la parte 16, en el verso 16, nos dice: andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Y me gustaría leer esta porción de la Biblia, tanto el 15 como el 16, en la Nueva Versión Internacional, que nos ayudará a entender muy bien para poder explicar mejor esto.
Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como los siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Somos libres. Esa libertad que hemos recibido en Cristo, no debemos aprovecharnos de ella, no debemos aprovecharnos de ese privilegio, un privilegio, hermano, que es inmerecido. Y vivir de una manera hipócrita en esta sociedad, en este mundo, siendo egoísta, ocultándonos en una careta, diciendo nosotros somos esta cosa, pero por detrás somos otra. Sino el llamado es a ser franco, sincero, actuar en libertad. Pero recuerden que somos libres del pecado, pero somos esclavos de Cristo. No le tememos a las cosas del mundo, pero sí le tememos a Dios. No le tememos a los gobernantes del mundo, pero sí le tememos a Dios. Entonces, por temor a Dios, por amor a Dios, por respeto a Dios, por la causa de Dios, por la glorificación del nombre de Dios, es que nos vamos a someter a las autoridades y a los gobiernos, sin importar cuál sea la situación. Solamente vamos a actuar en rebeldía contra ese gobierno si ellos nos quieren llevar a desobedecer a Dios, a desobedecer las normas de Dios. Cristo fue el ejemplo de nosotros. Cristo fue un ejemplo de sumisión y de buena conducta. Esto Pedro lo aprendió porque Pedro vivió con Cristo, estuvo cerca de Él. Cristo le enseñó esa sumisión, le enseñó esa vida en libertad, pero no de una manera hipócrita, sino de una manera franca. Le enseñó a amar a Dios, le enseñó a respetar a todo el mundo, le enseñó a estar bien con los hermanos, a mostrarle amor a los hermanos bajo ese temor de Dios, respetando al Rey. Recuerden en la historia que nos narran los evangelios de cuando los sacerdotes le dijeron a Pedro que por qué su maestro no había pagado los impuestos, si era que no lo iba a pagar, el impuesto que tenía, un impuesto que le exigían. Pedro dice que sí, va donde Jesús, y antes de Pedro hablar, Jesús le dice, vaya, ¿qué te parece, Pedro? El imperio, los gobernantes le cobran impuestos a los suyos o a los extranjeros. Y Pedro le dice a los extranjeros. Y Jesús entonces le da a entender, bueno, yo no soy extranjero, esa es la idea que Jesús da. Yo no debería pagar, pero para evitar problemas, vamos a someternos a esa ley que no implica una desobediencia a Dios. Y ve al mar, baja al lago, tire el anzuelo y el primer pez que encuentre, que pique el anzuelo, saca que ahí encontrará dinero y ve, paga el impuesto. Se sometió a un impuesto que él no debía pagar. Incluso él involucra a Pedro dentro de eso, de que Pedro tampoco debía pagar por la nacionalidad que Pedro tenía. Por quien era Cristo, él no debía pagar eso. Pero se sometió para evitar conflictos, para evitar complicaciones. Se sometió y también para enseñarnos a nosotros cuál debe de ser nuestra actitud. Cristo es nuestro ejemplo, hermano. Él siendo Dios se sometió por voluntad propia a su subalterno. Y si Él actuó en esa manera, si Él fue sumiso, ¿qué me deja a mí? ¿Puedo yo actuar de una manera diferente a la de Cristo? ¿Tengo yo más autoridad que Cristo para argumentar o decir cualquier cosa que me lleve a hacer algo que Cristo no hizo? Vivamos confiados en lo que somos. Vivamos confiados en lo que Cristo nos convirtió, en que somos hijos de Él. Gracias porque por sus méritos el Padre no ha podido ver. Gracias que por sus méritos el Padre nos adoptó como sus hijos. Nosotros como iglesia descansamos en Él, en esa piedra viva. Y tenemos una intimidad con Él que nos convierte también en piedras vivas. Y todo esto es para que nosotros, como hemos dicho varias veces en este mensaje, y porque el mismo Pedro hace mucho énfasis de esto,
todo eso que somos, todo eso que Cristo ha hecho en nuestras vidas, es para que nosotros anunciemos sus virtudes, anunciemos lo que Él ha hecho, para que nosotros modelemos una vida coherente con su palabra. Hermanos, su palabra nos dice, vimos tanto en lo que es por vía de Pedro, por vía de Pablo y el mismo Jesucristo, que debemos de someternos a las autoridades, respetar las leyes terrenales, honrar al rey, pero temerle a Dios. Vivir una vida honesta, en libertad, pero no en libertinaje. Todo mal que esté en torno a nosotros, nosotros lo vamos a combatir con el bien, con el bienestar de nuestras obras, con una obra hecha a la semejanza de la que Cristo hizo. Podemos hacerlo, podemos vivir esto. Esto para nosotros no es imposible, nos será un poco difícil, pero porque tenemos el Espíritu de Dios, podemos orarle a Dios y pedirle cada día que nos transforme y nos convierta en personas sumisas, que somos sumisos a Él. Y como Él nos manda que seamos sumisos a los demás, somos sumisos a los demás. Y como Él nos manda que nos sometamos al rey, nos sometemos al rey y a sus leyes, al presidente y a sus leyes. Pero también nos manda que seamos honestos en nuestra manera de actuar. También nos manda que amemos a nuestros hermanos. Y nos manda que sobre todas las cosas honremos a Dios, glorifiquemos a Dios. Que Dios sea el que nos guíe en este proceso de someternos a las autoridades mientras estemos aquí. Que tengamos paciencia, como Pablo le dice a los hermanos, tengan paciencia. Como Pedro le dice, tengan paciencia. Como Jesús también prometió, tengan paciencia porque yo volveré. Tengamos paciencia para que cuando Cristo vuelva y sea glorificado, nosotros entonces podremos librarnos de todo esto y podremos vivir plenamente, confiado y tranquilo, cerca de esa piedra viva que constantemente nos estará dando vida a nosotros, haciéndonos vivir en felicidad por su gracia y su misericordia. Que Dios le bendiga. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor.